La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires declaró al programa Caminos de Tiza, conducido por Mirta Goldberg, de interés legislativo y provincial. La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires declara de interés educativo, social y cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el programa periodístico Caminos de Tiza, conducido por Mirta Goldberg, y que se emite desde el año 2000 por la TV Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida con preguntas. A ver, ¿todo lo que rima es poesía? ¿Cómo se reconoce un texto poético? ¿Se acuerdan? Pasar al frente, recitar una poesía, hacer los ademanes correspondientes. ¿De eso se trata o de sumergirnos en un poema como en el mar? Cuando la mar se torna apaciguada, calmada, suele la mar robar azules de los cielos. Se quita su gris, su opaco velo, su velo, mientras empieza a despedir la madrugada. Se quita su gris, su opaco velo, su velo, mientras empieza a despedir la madrugada. Cuando la mar se torna compañera de veras, le da su seno intenso, inmenso al hombre armado. Y ella le ofrece la pesca entre las manos, sus manos, para romper así su calma mañanera. Y ella le ofrece la pesca entre las manos, sus manos, para romper así su calma mañanera. Cuando la mar se torna por el día melodía del pájaro salado y salada la piragua. Fugaz canción, razón que sale de las aguas, sus aguas de calmar la sed. Romper así la calma mañanera, qué lindo decir. Cuando la mar, cantó Cecilia Todd. Y le voy a dar la bienvenida a nuestros invitados, Roxana Artal, Martín Broide. Bienvenidos ambos. Roxana, además de tu trabajo de todos los días, estás en un extraño coliseo. Contanos un poco. Muchas gracias, Mirta, por esta invitación hermosa. Sí, en la Biblioteca Nacional tenemos un espacio llamado Coliseo de Poesía, Aventuras del Verso Argentino, que tengo la suerte de coordinar con el querido Guillermo Saavedra, que es un espacio de lectura y difusión de las poéticas contemporáneas, nacionales, de rescate de poéticas de autores injustamente olvidados. Trabajamos sobre distintas revistas de la tradición poética nacional. Nos interesa el diálogo entre la poesía y otras artes, la reflexión sobre la traducción también tan importante para conectar con otras latitudes. Bueno, invitamos a todos al Coliseo de Poesía allá en la Biblioteca Nacional. Y vos, Martín, además de tu trabajo de todos los días, coordinás talleres de lectura y escritura. Juntos, lectura y escritura. Sí, primero también gracias por la invitación, estoy muy contento de estar acá. Sí, coordino talleres, en un colegio secundario, donde trabajo también en un centro socioeducativo, que es una institución educativa, pero que está como aparte, trabajando en conjunto con la escuela, y después sí, de manera privada, de lectura y escritura, y donde los géneros también se van cruzando y trabajando en conjunto. Estamos viendo a Borges, inconfundible, allá, y vamos a ver seguramente a otros escritores, y nos vamos metiendo en el tema de hoy, que es la poesía que pasó por etapas muy diferentes, sobre todo en la escuela, especialmente hasta mediados del siglo XX,
diría algo así como que corrió sus riesgos, por ejemplo, de didactizarse. ¿Lo recuerdan? ¿Lo recordás, Martín? Esta tendencia que había a decir poesía sobre, que hay que ver si eran poesías, por otra parte, ¿no? Pero algo así como a ponerle rima a los textos informativos como para que ingresen mejor. Sí, bueno, sí, mi experiencia como alumno, sin dudas, hubo mucho de esto, ¿no? De situaciones en las cuales se acude por ahí más bien a la rima, a ciertas formas muy cerradas de la métrica. La rima fácil, por otra parte, ¿no? Sí, sí, claro, sí, la rima fácil. Para plantear algo que supuestamente sería poesía y que en algún punto, quizás se podría plantear de ese modo. No fueron, para mí, experiencias poéticas, claro. Experiencias en las cuales pase algo con el lenguaje, en donde el lenguaje se pone en estado de pregunta, en donde el lenguaje se abisma, para usar también algunas palabras de poeta. No fueron para mí en la escuela, salvo algunas contadas, experiencias poéticas en ese sentido, y sí quizás hubo otras experiencias poéticas, pero no necesariamente relacionadas con textos a los que llamamos poemas. Eso que Laura de Betachis en algún lado, como todo, retomando a Gonzalo Rojas, todo chiquito y para abajo. Claro. No por ser así, es un poema. Es así, y vamos a retomar esta idea de experiencias poéticas. ¿Qué te surge sobre eso, Roxana? Bueno, me parece que la idea de la experiencia poética es el centro en cuanto al concepto de experiencia. Vivimos en un tiempo que tiende a la mercantilización de todo y de la experiencia, lo cual nos ha despojado, la modernidad nos despojó de la fe, de la solidaridad, de la magia, de las tradiciones, y ahora nos despoja también de la experiencia. Creo que la poesía es una manera de volver a la experiencia entendida, por supuesto, como algo sensible, una experiencia sensible que al fin y al cabo tiene profundamente que ver con la estética, aquello que tiene que ver con la percepción. Y con que los sentidos, ¿no es cierto? Exacto, una sensibilidad que se opone a, etimológicamente incluso se opone a la idea de anestesia, la prohibición de los sentidos, el adormecimiento de los sentidos. La poesía viene a despertarnos a la vivencia de una experiencia, y me parece que ese es un enfoque fundamental. Bueno, seguro que en todas las épocas de la historia de la educación hubo excepciones, hubo maestros que trabajaron, profesores en una dirección o en otra, pero Mariana Sartore, bibliotecaria ahora, recuerda más o menos esto. Soy Mariana Sartore, bibliotecaria de la Escuela número 25, Distrito Escolar Séptimo, República de Guatemala. La poesía es un género con el que tuve encuentros y desencuentros. Y pensándolos en imágenes, me veo en la cocina de mi casa, tomando la merienda, y mi mamá con el cuaderno en la mano, leyendo 70 balcones hay en esta casa. 70 balcones y ninguna flor. Y yo repitiendo, tratando de entender y memorizar esos versos. Porque en mi primaria la poesía era para memorizar y recitar. Después, en el secundario, fue la poesía para desmenuzarla y entenderla. Busquen metáforas, comparaciones, imágenes sensoriales. ¿Qué quiso decir el autor en la segunda estrofa? Y así la poesía se fue alejando de mi interés, mientras yo me preguntaba, ¿hay una única manera de leerla, de entenderla? ¿Qué pasa con lo que a mí me producen esos versos? Por suerte, en las próximas imágenes, la poesía es quien me encuentra, y me encuentra como maestra de grado. Y en ese entonces es descubrimiento, es búsqueda, es selección para llevar al aula. Y veo alumnos y alumnas jugando con la rima, con la música,
esperando ansiosos la poesía de la semana. La última imagen, la más reciente, y ya como maestra bibliotecaria, me veo yendo grado por grado al principio del año, repartiendo el horario de biblioteca, que justamente va de la mano de una poesía de regalo. Hoy la poesía es para mí una invitación, es disfrute, es una experiencia estética poderosa. Y así es como me gusta abordarla en la biblioteca, con mesas de poesías, donde cada uno tenga la posibilidad de elegir la que en ese momento le resuena, le llega, lo interpela, y donde además poner en juego la oralidad y la escucha. Jugar con la voz, con la musicalidad del poema, con el ritmo y la puntuación, hasta con la imagen, como en el caso de los caligramas. Es un género ideal para leer en los recreos. Bueno, lo que acerca, lo que aleja, me pregunto si se puede considerar a la poesía una vertiente dentro del género literario o si planteándolo así nos quedamos cortos. ¿Qué pensás, Martín? Y a mí pensar en términos de géneros a veces me parece que encasilla y acota mucho las lecturas posibles, porque de hecho si uno piensa lo poético, la poesía está presente por supuesto en muchísimos textos narrativos, en ensayos, en todo tipo de escritura, cierto modo. Y del mismo modo al revés, si uno hay cantidad de poemas narrativos que cuentan historias que lo hacen maravillosamente y de hecho los poemas más antiguos que conocemos son poemas narrativos. En sentido, no sé si a mí por lo menos me interesa tanto pensar la poesía en tanto género o pensarla en todo caso como una manera de vincularnos con el lenguaje, con las cosas, con el mundo, con las personas, con uno mismo, como un modo de estar en el mundo, en ese sentido, y quizás también, de alguna manera, el poema como un artefacto, como una, se quiere, por ahí habría que entrar más detalle en esa palabra, pero como una técnica, una tecnología, e incluso un modo de hacer las cosas que tiene cierta historia y que nos permite entrar en juego con las palabras a partir de ciertos procedimientos que habilitan algunas cosas y que además tiene una historia. ¿Y qué sería, claro, podemos hablar por un lado de las poesías estructuradas como tales, pero también de tener una mirada poética en la relación con el mundo? ¿Y qué sería eso? Bueno, yo creo que sería de alguna manera desnaturalizar el vínculo con el lenguaje, ¿no? Que también ese es uno de los trabajos que a mí más me interesa cuando abordamos la poesía en el aula o afuera del aula también, ¿no? Quitarle todo utilitarismo, profundizar en una mirada extrañada del mundo, de los otros y otras, de nosotros y nosotras mismas, hacer una suspensión de las momentánea de las leyes que rigen lo cotidiano para poder encontrar un más allá de lo cotidiano, ese famoso corrernos las telarañas de los ojos, ¿no? Ver el mundo con ojos nuevos. Eso se puede llevar al papel y se puede llevar a la mirada sobre el mundo en general, y creo que es de alguna manera una formación hacia la libertad, ¿no? Laura de Betache hablaba de estar en poesía, ¿no? Que es también una actitud abierta a encontrar poesía en muchos en muchas cosas que nos rodean, que puede ser la naturaleza o no necesariamente. Ahora, ¿y cómo se reconoce cuando vos hablabas, un texto puede ser periodístico y tener, y sin embargo ser poético también, o una prosa? ¿Cómo se reconoce qué tiene que tener para que digamos, bueno, este es un texto poético?
Yo pienso que quizás más que pensar qué tiene que tener el texto es cómo lo leemos, cómo lo miramos, cómo nos encontramos con ese texto o cómo ese texto nos encuentra, nos lee, nos mira a nosotros. En algún punto, digamos, uno puede, recién cuando escuchaba a esta bibliotecaria y contaba ciertas operaciones con los poemas en la escuela, muy tradicionales, y que digo, yo también he transitado. No importa tanto si el texto de punto de partida es un poema o no. Al encontrarse con ese texto solamente desmenuzándolo o solamente aprendiéndolo de memoria para cumplir con una obligación escolar, ahí de lo poético queda poco. Claro. Y no es porque esté mal, creo yo, el aprenderlo de memoria. Yo en algún momento de mi vida he necesitado o querido aprenderme de memoria un montón de poemas. Sí, o uno lo aprendía de memoria sin querer de tantas veces que lo leímos. Pero vamos a retomar en otro momento esto de si efectivamente hay algo que enseñar en algún momento en relación a la poesía o no. Vamos a escuchar a Cecilia Bayur, que de esto tiene mucho para decirnos, y si alcanzamos comentamos algo en este bloque. Hace unos años, en virtud de un convenio que la Universidad de San Martín, la Escuela de Humanidades de la Universidad y la Nube, la biblioteca emblemática que dirige Pablo Medina, coordino un seminario sobre el lugar de la voz y la poesía y las intervenciones poéticas que es posible hacer en distintos espacios, y le damos en ese seminario un protagonismo fundamental al lugar del cuerpo en la poesía, ¿no? Al pensar a la poesía no como una entidad abstracta, sino como algo concreto, ¿no? Algo que se puede leer y decir, ¿no? y manifestar por medio de todos los sentidos, ¿no? La idea de que la poesía no es solamente algo que se puede registrar visualmente, sino que se puede percibir de manera multisensorial, ¿no? Y en el acto de pensar cómo decir un poema, se aprende muchísimo sobre la poesía, ¿no? Se aprende sobre cómo diseñar maneras de decirla, de comunicar la poesía, y de pensar en todas las cuestiones materiales que habitan en un poema. Cuando hablo de cuestiones materiales me refiero a que leemos los silencios, leemos la manera en que se dispone la tipografía y la palabra y los versos en el espacio. Y esas son decisiones, ¿no? Decisiones que estuvieron en el origen del poema, que cuando alguien decide leerlo, ya sea en voz baja para sí o susurrando o pronunciándolo en voz alta, se apropia de esa materialidad y la lanza al aire de modos que tienen que ver con todos los sentidos, ¿no? Y la voz se hace cargo de ese viaje, de una materialidad a otra, ¿no? La materialidad del libro de poesía, que en el caso de la poesía que se publica para público infantil, suele estar en diálogo con otro lenguaje, un lenguaje radicalmente diferente como es el de la ilustración, que supone también otra mirada, otra manera de pensar poéticamente. Yo creo que la poesía es sumamente democrática si la democratizamos, ¿no? Y por lo tanto creo que todos, incluso aún no sabiendo hablar, estamos haciendo poesía, ¿no? Pero cuanto más conscientes seamos de nuestras posibilidades vocales y de cómo habita la respiración en la poesía, cómo hacer un uso consciente e inteligente del respirar, podemos decir poesía de modos así casi musicales, podríamos pensar. Suelo asociar muchas de las metáforas de la música, ¿no? como el tono, la melodía, el ritmo, ¿no?
las distintas temporalidades que proponen múltiples ritmos de la música como figuras o metáforas potentes para pensar lo poético. Bueno, mucho para comentar, pero en el próximo bloque. Ciencia y corazones, suena escuela, es confiar y dar confianza. Seguimos entonces, hemos escuchado a Cecilia Bayur. Qué bueno haber traído este tema de la respiración en relación a la poesía. ¿Qué decís, Martín? Sí, bueno, justo hablábamos antes un poquito de esto de la poesía y el cuerpo, y lo que pasa con la poesía cuando también entrar y salir y poner en contacto de una manera muy, muy directa con la voz, con las entonaciones. Bueno, Cecilia hablaba del tono, ¿no? De estas palabras que vienen por ahí de la música. Y en un punto, ahora me acordaba de unos versos de Taylor, de la poesía es un respirar en paz para que los demás respiren, que me gusta también para pensar algo de eso, ¿no? En ese, bueno, el aire que es de todos y que no es de nadie, la poesía tiene algo de eso también, ¿no? En el lenguaje que también es de todos y no es de nadie, y que de algún modo en la poesía va encontrando al mismo tiempo, creo yo, una posibilidad para lo singular, ¿no? Eso que es de cada quien, de cada uno, esa manera particular que tenemos todas las personas de mirar las cosas y de poder decirlas si nos damos la chance de no ir a los lugares comunes. Bueno, eso. Y hacía referencia al susurro, también en línea con lo que decís, no en vano apareció esta idea tan hermosa de los susurradores que las escuelas fueron incorporando un montón, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Martín, retomando esto que vos mencionás de lo que dice Cecilia, la idea de la respiración en el poema, ¿no? Entender al poema como un organismo vivo, con cuerpo. Me parece que tiene que ver con eso, casi una visión biologicista, digamos, de la poesía. Cuando un poema es un poema, cuando tiene vida propia, cuando tiene respiración propia, y cuando esa respiración la puede absorber de alguna manera quien sea que lo esté leyendo, porque también en ese sentido pienso que la poesía es algo que no solo nos dice, sino que nos hace. Hay algo que nos hace el poema. Que nos provoca, claro. Exacto. Y en ese sentido recupero lo que decíamos antes respecto de la experiencia, ¿no? El poema no solo dice, el poema hace. Y hace cuando lo leemos, hace cuando lo decimos, cuando lo recitamos, cuando lo nombramos. Y todo eso tiene mucho que ver con la respiración, con el tono, con la poética, con ese misterio que habita en el poema, que es tan difícil de definir, ¿no? Y dice así Laura Forchetti en el final: y la luna blanca, papel transparente allá arriba, un ratito más hasta que se peine la mañana. Desde Coronel Dorrego la vamos a escuchar. De Juan Carlos Moisés, de este libro Conversaciones con el pez, un brevísimo poema. A la poesía le preguntan cuánto es 2 más 2, y la poesía, sacando la cuenta con los dedos, responde 5. La poesía no va a la escuela. Me gusta este brevísimo poema de Moisés porque describe de alguna manera qué es la poesía o cuáles son algunas de las características más importantes de la poesía. El poema lo dedica a Cummings, el poeta norteamericano. Y eso me recuerda que cada poema es un diálogo con otros poemas, con otras lecturas, con el mundo. Y también es el encantamiento hacia la palabra de otra persona y el deseo de compartir esa palabra. De alguna manera un tránsito lector, podríamos decir, ¿no? Por aquí seguir leyendo. Pero además, cuando le preguntan a la poesía cuánto es 2 más 2, la poesía dice 5. Lo que nos recuerda que cuando preguntamos algo a la poesía, la respuesta nunca va a ser sencilla, clara, directa, cómoda. Siempre nos va a devolver al umbral de la pregunta, a la indagación sobre el mundo. Además,
Dice Moisés que la poesía saca la cuenta con los dedos, y eso nos está otra vez recordando algo, que la poesía tiene dedos, tiene cuerpo, es una presencia física. Graciela Montes dice que tal vez de las formas textuales es lo que más se parece o la que más se parece a un ser viviente. Despierta nuestros sentidos, nuestro deseo, nos arrulla o nos invita a bailar. Y por último, ese pequeño chiste, la poesía no va a la escuela. Queremos, por supuesto, que la poesía vaya a la escuela, que todos puedan entrar en poesía, eso que dice Laura de Betach, porque la necesitamos. La poesía es una forma de conocimiento que no se cierra al misterio, que lo mantiene abierto y que despierta una sensibilidad diferente hacia la relación entre las cosas, los seres, los acontecimientos, también hacia la relación con nuestro propio mundo interno. En realidad, casi todo lo que sabemos de la poesía lo hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, desde ese primer baño en palabras, esa inmersión en el lenguaje que nos sostuvo al nacer. Y por supuesto que aún sin entender demasiado, dejándonos llevar por la emoción, por el juego, por la música, por el ritmo, por ese sentido que hacemos un instante y luego se nos escapa. Ese carozo inexplicable que encierra todo poema. Y estamos viendo uno de los libros de Laura Forchetti, Cuatro Patas. Todos estos que vamos a mostrar ahora son libros de poesías. Este, del que leímos un pequeño poema, Donde nace la noche, con bellísimas ilustraciones. Y por último, Vaivén, que le hace honor a su título porque es un poema que va y viene y da toda la vuelta y empieza otra vez. Bueno, es así, ¿no? La poesía puede jugar, puede saltar, puede hacer malabares. Y sobre todo, creo que mucho de esto está presente en el nivel inicial, esto de jugar con las palabras, jugar con el ritmo, jugar con la musicalidad. ¿Es así en el nivel inicial sobre todo? Bueno, yo no trabajo tanto en el nivel inicial, he hecho algunas incursiones, sí tengo hijas pequeñas. Sí. Y sí, desde ahí, por ahí, por supuesto, está presente porque además, antes de aprender a leer y escribir, el lenguaje muchas veces entra, en esa infancia, en ese estado de poesía, desde el juego, desde el error, desde la musicalidad, desde distintos lugares. Pero más allá del nivel inicial, ahí me gustaría pensar que hay algunos de esos elementos y que no necesariamente la rima es el central, que siguen estando después, ¿no? Y que la poesía sigue habilitando algo de la relación entre las palabras y el cuerpo que todas las personas tenemos antes de antes de escolarizarnos, antes de entrar a la escuela primaria y empezar a ordenar ciertas cosas, que hay algo del juego que sigue estando presente en cualquier momento de la vida. Y de la repetición, de pronto también, hablando de niños muy pequeños y fuera de la escuela, de las primeras canciones de cuna con las que se arrulla o duerme a un bebé. Vos tenelo en cuenta. Bueno, Roxana está esperando un bebé. Ahora, preguntaba hace un momento Laura, a ver, ingresan los poetas a la escuela, ingresa la poesía, y hay preocupación por comprender. Bueno, yo creo que cada vez más, digamos, de a poco vamos consiguiendo ese ingreso. Tradicionalmente el ingreso de la poesía a la escuela considero que fue bastante mecanicista, ¿no? Creo que ya es hora de abandonar las propuestas mecanicistas de enseñanza de la poesía y vamos encaminados hacia nuevos enfoques sobre la poesía. Me parece que
me encanta entender la poesía como una fenomenología del lenguaje, ¿no? Y un modo de acercar a los estudiantes y las estudiantes una reflexión en torno a la relación entre el significado y el significante, el significado y la palabra en sí, ¿no? No es lo mismo. Se puede decir de muchas maneras, estoy triste, pero de una única manera se puede decir, hay golpes tan fuertes en la vida. Yo no sé, como dice César Vallejo, o como dice Martí, mi verso es un ciervo herido que busca en el monte amparo. El trabajo sobre el lenguaje, sobre los matices sutiles del significado y de la forma que aborda la poesía nos permite entrar en reflexiones en torno a conceptos como la morfología, la fonología, la sintaxis, ¿no? Cuestiones gramaticales que por otros medios tienden a resultar difíciles de abordar para los y las chicas. Pero en algún momento, y sobre todo de pronto en la escuela secundaria, ¿es válido descubrir en un poema y entender qué es una imagen, qué es una metáfora? ¿Es algo necesario? A ver, por supuesto que es válido. Uh-huh. No sé si pensaría que es necesario, pero bueno, la palabra necesario también, justo pensaba en el final del poema de Machado, el arte es largo y además no importa. Uh-huh. ¿No? ¿Y qué es lo que importa? ¿Qué es lo que es necesario? Porque en un punto te escuchaba con estas imágenes tremendas de los poemas, y no solo uno puede encontrar en el lenguaje otras cosas, uno va a sentir el dolor de una manera distinta si respiró ese poema, ¿no? Y va a encontrar otras formas del dolor, de la alegría, de todas las emociones, por nombrar estas formas de sentir, que por ahí antes no existían. Y no es solo que le va a poner nombre, el lenguaje nos constituye, uh-huh, ¿no? Nos constituye en las palabras que conocemos, en el vocabulario y también en las formas. Si nosotros exploramos otras formas, otros silencios, de hecho, los poemas muchas veces en realidad dicen, son silencios construidos con palabras, ¿no? Uno puede pensarlo al revés. Lo que importa en el poema es el silencio que esas palabras fueron construyendo en su andar. Encontrarse con esas formas de hacer silencio lo pone a uno de otra manera frente al mundo, a sentir, a pensar, a encontrarse con los otros, a entenderse de otra manera, porque también en un punto hay ciertas cosas en la vida, las más importantes posiblemente, que no tienen una definición. Digo que por más que intentemos definirlas, siempre se van a escapar. Y que cuando intentamos encerrarlas en las definiciones, nos terminamos encerrando nosotros en laberintos de los cuales no podemos salir. La poesía no pretende definir. Uh-huh. Y entonces, dejando de lado esa pretensión, y por supuesto con imágenes, con metáforas, con símbolos, con un trabajo musical, con la versificación, nos van permitiendo también en ese sentido otros modos de estar en el mundo, de entendernos y de seguir buscándonos, aceptando ciertos misterios. Bueno, y para ir cerrando este bloque, estamos en un momento en el que la inteligencia artificial pretende mostrarnos, esgrimirse como poetas, ¿no? Si le damos algunos elementos o con los elementos que tiene. ¿Cómo lo viven eso? A mí me parece que la inteligencia artificial, sin duda, puede servir para muchas cosas, puede enseñar muchas cosas, pero hay algo que no transmite ni enseña, que es la pasión, ¿no? Uh-huh. De hecho, la pasión no se enseña, la pasión se contagia. Y en ese sentido creo que la labor de los docentes, o uno de los ejes más fuertes de la labor de los docentes, es contagiar la pasión por la literatura, por la poesía. Enseñar, creo que enseñar de alguna manera consiste en primer lugar, en ser lectores, ¿no? Porque un lector no puede, un docente que no es lector no puede transmitir esa pasión, pero sobre todo en ser un apasionado. Cerramos con vos, Martín.
Sí, yo pensaba también en relación a esto que la inteligencia artificial bien puede, y lo hemos probado, escribir un poema por nosotros. Y también puede posiblemente leerlo si pensamos que leer un poema es responder la pregunta de qué es lo que este poema quiere decir. En realidad ningún poema quiere decir una sola cosa, y si no, por ahí está lejos de ser un poema, porque para eso decimos esa cosa y no el poema. Lo que no puede la inteligencia artificial es reemplazar la experiencia del escribir, claro, o del leer el poema, del leer conversando, del escribir, que tiene algo de esa artesanía, del ir palabra a palabra, el hilo proceso, a hilo. claro. Todo ese proceso de ir construyendo, claro, ese silencio, de ir buscar la palabra, que es una experiencia hermosísima y que por supuesto que se puede hacer abordando una mayor complejidad, pero a veces de maneras muy sencillas, que tiene mucho que ver con el juego, que tiene que ver con la respiración y con una disponibilidad a esa materialidad que las palabras nos ofrecen. Bueno, en el próximo bloque vamos a retomar justamente esto. En la escuela se puede leer poesía, se puede estar en poesía, pero también se puede producir. Y vamos a conocer entonces, bueno, experiencias concretas en las escuelas y en otros ámbitos extraescolares. Es mucho más que los múltiplos de 7 y que el futuro imperfecto de soñar. Bueno, y vamos a hablar en este bloque de alumnos de cualquier edad pudiendo producir textos poéticos. Me pregunto para eso si hay una didáctica de la escritura, si hay juegos, ejercicios para ablandar el lápiz. Sí, claro, por supuesto que la hay. Todo depende de los objetivos también, ¿no? Se puede, ante la pregunta, muchas veces aparece esta pregunta, ¿se puede enseñar poesía? Yo creo que sí y no al mismo tiempo, ¿no? O sea, hay muchas cosas que se pueden enseñar, como las figuras retóricas, el verso, la métrica, el ritmo, conceptos, digamos, ¿no? Y después está ese gran misterio que tiene que ver con el orden de lo pasional, ¿no? De esa respiración de la que hablábamos antes. Pero sí, a mí me gusta mucho el trabajo, por ejemplo, con las consignas surrealistas, el surrealismo, de las vanguardias, los collages, la escritura automática es una gran manera de desatar, digamos, el inconsciente y las inhibiciones que muchas veces genera el enfrentamiento con la hoja en blanco en un contexto de aula o de taller. Claro, porque hasta un cadáver exquisito, como muchas veces también se trabaja en los talleres, produce algo que si no de otra manera no se hubiera dado. Vos trabajás mucho en talleres dentro y fuera de la escuela, es decir, con poblaciones diferentes. Sí, yo trabajo sobre todo con talleres, y el taller, por ahí, bueno, claro, no tiene una didáctica en el sentido, digamos, de un camino para ir a cierto lugar, pero sí, por supuesto, tiene una planificación y un trabajo muy cuidado en la búsqueda de llegar a un clima y de llegar a una propuesta que muchas veces tiene que ver justamente con acotar. La libertad no es la ausencia de restricciones, y bien vale pensar la libertad de ese modo en estos tiempos, creo también en otros sentidos, pero justamente a veces la libertad más aparece cuanto más se restringe. Por ejemplo, solo vas a poder trabajar con estas 5 palabras, tenés que usar esta forma y repetirla, y eso va de la mano también con, no sé, un espacio de taller para mí tiene que tener materialidad, en el sentido, hay una mesa o una manta en el suelo que tiene objetos. Yo tengo, por ejemplo, una colección de llaves de hotel que mi abuelo, que era viajante de comercio, se robaba de los hoteles cuando se iba. Son preciosas llaves con llaveros antiguos, grandes. Bueno, esas llaves se pueden tocar, se pueden agarrar, se las puede escuchar sonar. Piedras, una mamushka, un reloj de arena. Eso en el momento empieza a reverberar. Y hay algo fundamental para mí también, que es la conversación. Porque de algún modo el poema empieza, por un lado, a conversar sobre lo que leemos y conversar sobre un poema, pero también, por ejemplo, empezamos con un poema de Roberta Iannamico, que se llama Pachamama, y que termina diciendo, habla de todo lo que quedó abandonado, todo lo olvidado, la tierra lo guarda.
eterna embarazada. Digo, bueno, ¿qué cosas conocen que quedaron olvidadas, abandonadas, ¿no? Y conversamos sobre eso, todos podemos conversar sobre eso, ¿no? Todos tenemos recuerdos de eso. Recuerdos, sensaciones, vivencias. Bueno, ahí algo se empieza a amasar y muchas veces ahí empiezan a aparecer expresiones metafóricas, empiezan a aparecer imágenes, empiezan a aparecer maneras de decir que ya después van a entrar al poema. Entonces, pensar un taller que tenga momentos de conversación, momentos de exploración, momentos de escritura, no sé, palabras sueltas en una hoja, sin pretender que eso tenga una forma, pero después en vez de ir a enfrentarme con la hoja en blanco, ya tengo una hoja con palabras y con algunas frases. Sí, hay que tener en cuenta que los tiempos del taller son a veces diferentes a los de la escuela, ¿no? Y eso incide bastante en poder crear un clima. Se pueden replicar de todos modos, ¿no? Hay herramientas como para, me parece a mí que este tipo de dinámicas como las que propone Martín son traspolables a la escuela. Me interesa mucho esto de la conversación, ¿no? De recuperar el diálogo en un tiempo en el que toda la sociedad, los políticos en particular, y las políticas nos hablan de la importancia del diálogo, pero la verdad es que hay una ausencia de escucha horrorosa, y la poesía también nos enseña a escuchar, a ver, a escucharnos de otra manera, a recuperar la verdadera escucha, que me parece súper importante. Y también en relación a la conversación, el trabajo colectivo que es tan, bueno, vos hablabas de un cadáver exquisito como casi como forma absoluta del trabajo colectivo, ¿no? Pero el trabajo colectivo y de la construcción colectiva, ya sea del poema, ya sea de la lectura, de la lengua en sí misma, ¿no? ¿Y ese poema quién lo escribió, Martín? Este poema que traje acá tiene que ver con lo que decía recién, lo escribió Dylan, que es un chico del paraje La Rueda, en Abasto, La Plata, que hay un centro socioeducativo. Un día trabajamos arrancando con este poema y hablando de lo abandonado, y después vimos un corto hermoso de Shaun Tan que se llama La Cosa Perdida, que está en base a un libro también, y que Shaun Tan después participó de ese cortometraje, donde aparece una cosa muy misteriosa, un poco máquina, un poco animal, que está perdida y alguien la encuentra, donde empiezan a pasar cosas a partir de eso. Y entonces de ese escribir palabras sueltas, de esa conversación, y de primero una anotación que era sin forma de verso ni nada, ¿no? Como así en una hoja, 2 renglones, y con invitación posterior a reelaborarla jugando con el verso. Y ahí sí, algo de la técnica. Dylan escribe: soy una cosa perdida, algo que se fue y no sabe cómo volver, y necesito perderme para poder encontrarme a mí mismo. Como la esperanza, sé lo que se siente estar perdido. Con mis familiares soy más unido, y con el tiempo más envejecido y aburrido. Al final aparece esa rima y eso, pero esa posibilidad de decir... Y acá no sé si importa tanto si es un poema, si no es un poema, pero hay algo de esa experiencia del poder enunciar: soy una cosa perdida, algo que se fue y no sabe cómo volver, y necesito perderme para poder encontrarme, ¿no? A mí eso me gusta muchísimo. Claro, cuánto de reflexión y de sentimiento, ¿no? Se cruzan muchas veces en un poema. Lo que me pregunto, para ir cerrando esta parte, es ¿y cómo interviene el docente en esos momentos de escritura de un poema? ¿Vos cómo haces, Martín, por ejemplo? Y la primera intervención es una planificación. Es, digamos, no dar por sentado que yo les voy a decir exprésense y escriban y sean ustedes, pues si a mí me dicen expresate y sé vos, yo salgo corriendo. O sea, es mucho peso. Lo primero entonces esto, abrir espacios para conversar, traer poemas. Ya leer el poema de Roberta en voz alta es una intervención, porque ahí hay ritmo, hay musicalidad, hay un montón. Y después hay un momento en el cual, claro, por ahí él escribió así, ¿no? 2 líneas. Bueno, leamos juntos. ¿Qué te gusta de lo que encontraste acá? ¿Qué te parece que sobra? ¿Y te animas a hacerlo en verso? ¿Sabes lo que es en verso? Sí, todo el mundo sabe lo que es un verso, ¿no? Bueno, y ahí empezar a jugar. Acá quedamos en esta. Después, de hecho, Dylan no vino más al taller. Pero cosas que pasan también. Pero después sobre esto hay momentos de reescritura, momentos de lectura compartida con otros. Claro. Y bueno, lo lee, el resto lo escucha. ¿Y qué les parece? ¿No? Bueno, y ahí incluso van a decir cosas que a mí no se me ocurren, ¿no? Sus compañeros y compañeros, y que son muy valiosas.
Se llama Gastón Vázquez, es poeta y panadero y poeta. Soy Gastón Leandro Ezequiel Vázquez, soy escritor y panadero. Escribo poesía, narrativa, ensayos. Soy de Bahía Blanca. Nací en Buenos Aires, en el conurbano, pero hace 13 años que estoy viviendo en Bahía Blanca. Y bueno, ¿cuál es mi relación con la poesía? A los 33 años empecé a estudiar en la universidad, filosofía. La carrera me fue acercando a la gente de letras. Empecé a frecuentar los círculos literarios, los círculos poéticos, a asistir a eventos de poesía, talleres de poesía. En esa época mi madre estaba enferma de cáncer y bueno, después de un par de años, ¿no?, de tratamiento, de quimioterapia, bueno, falleció. Terminé viviendo en su casa, durmiendo en su cama y bueno, había empezado a comprar con mucha voracidad todo tipo de literatura, ¿no? Poesía, narrativa, novelas, ¿no? Pero más que nada poesía, ¿no? Entonces hay un momento, ¿no?, donde me encuentro en su cama, en la cama de ella, durmiendo, pero rodeado de libros, ¿no? En ese momento, hará unos 5 años, ¿no?, dejé un trabajo que tenía en el puerto. Yo fumigaba buques cerealeros. Y bueno, en el momento que me echan de ese trabajo, decido que retomar el oficio de mi abuela, que mi abuela hacía pan. Ya con esa idea cristalizada empecé a sistematizar, bueno, empecé a ver qué pasa si escribo con la masa del pan. Primero escribí poesía con C, después empecé a subir la apuesta, digo, ¿qué pasa si escribo un verso, ¿no? Y bueno, cada vez fue escalando más, ¿no? Después ya empecé a buscar de todos estos versos que a mí me gustan. Yo siempre trato de demostrar todo el proceso, ¿no? Desde que se está prendiendo el fuego, desde que ya está preparada, el bollo ya está preparado para llevarse al verso, mostrar algún fragmento, ¿no?, de la obra, ¿no?, mostrar ese pan ya en el horno, ¿no?, y bueno, y después mostrar las dos cosas, ¿no?, la canasta que va a dar el sustento económico para vivir y el verso que da el sustento espiritual para vivir. Bueno, publicó un montón de libros Gastón Vázquez y él entonces amasa y le va dando la forma de letras, como vimos, y ahí escribe, lo fotografía y lo sube a Instagram, más allá de los libros publicados en papel, por supuesto. Bueno, poeta panadero. Me resulta muy emocionante escucharlo. Me parece muy valioso. Rescataría 3 ejes después de escucharlo que me parecen importantes. Por un lado, esta idea de que la poesía puede salvar, no siempre, no en todas las ocasiones, pero la poesía puede salvar, puede salvarnos, que a veces es un poco denostada esa idea y a mí me gusta reivindicarla. Fíjate, te interrumpo solo, ¿hasta qué punto Gastón durmió en la calle, estuvo preso, se drogó mucho tiempo, se fue recuperando y seguramente la poesía también tuvo que ver, ¿no? Por supuesto, lo salvó, ¿no? Uh-huh. Esta idea que viene en relación a esto también de la resistencia en la poesía, ¿no? Esto de poesía con C me encanta, como manifiesto de que la poesía siempre está en el lugar de la resistencia, nace y permanece en los márgenes y ejerce una resistencia que cada vez es más necesaria en el mundo en el que vivimos. Y por último, pensaba en unas palabras de Gianni Rodari que dicen que
enseñar, él habla de la literatura en general, pero es absolutamente traspolable a la poesía. Enseñar poesía no tiene que ver con que todos sean artistas, sino con que nadie sea esclavo. Y más allá de que el poeta panadero es un artista, me parece un concepto hermoso para subrayar, ¿no? La poesía nos acerca a la libertad, al autoconocimiento, a un mayor conocimiento del mundo, de los otros, y creo que sin duda nos hace más libres. Seguro, y la poesía también salvó a muchos poetas que escribieron estando presos, ¿no? Martín. Sí, no, me quedé esa cita de Rodari que amo también y pensaba en esto, la poesía como el pan, ¿no? La poesía como algo la poesía muchas veces se la piensa como algo complejo, difícil, críptico, inaccesible. Puede ser, hay poemas que son crípticos y que da mucho placer meterse en esos laberintos intricados y develarlo con alguien también que lo conoce más. Y hay también poemas que son muy sencillos y son potentísimos y hermosos. Y en ese sentido la poesía tiene algo que es como el pan, ¿no? Que la poesía es como el pan de todos los días. Una canción de Caetano Veloso muy cortita que repite una y otra vez. No pão de açúcar de cada día, danos, Señor, a poesía de cada día. En el pan de azúcar de cada día, danos, Señor, la poesía de cada día. Así es. Bueno, nos vamos despidiendo. Por supuesto, es importante que en las bibliotecas escolares haya poesía dentro de todo lo que se ofrece. Aspiramos también seguramente a que los docentes se acerquen sin prejuicios de ningún tipo a la poesía y la puedan disfrutar, la puedan gozar, la puedan descubrir. Nos vamos a algunas propuestas de bibliografía, si les parece. Bueno, un poeta que hay que conocer, uno de los tantos poetas para niños, Jorge Luján. ¿De qué nacionalidad era Jorge? Yo creo que es argentino y vive en México. Sí, y vive en México, así es, pero es argentino, tiene muchos libros de poesías. Bueno, este cuadernillo que vamos a ver ahora, nos vas a contar, salió hace muy poco, ahí escribieron Cecilia Bayur, lo coordinó Graciela Falvo. Graciela Falvo dirige la colección que se llama A ver Preguntas, lo coordiné yo, el libro, y escribieron también, Laura Forchetti que vimos recién, María Teresa Andrueto, Roberta Yanamico, tiene aportes muy hermosos, y después de otros autores y autoras no tan conocidos. ¿Se puede buscar online? Se puede buscar online en la tienda nube de la editorial, que es EDULP, la editorial universitaria de La Plata. Bien, lo habíamos mencionado en un programa anterior, pero ahora lo pudimos ver un poco más corpóreo. Y nuestra invitada, Roxana Artal, nos trajo también su libro de poemas. ¿Nos querías contar algo, Roxana? El Desencanto es un libro de poemas breves. Para leer, ¿qué les voy a contar? La poesía no se cuenta, se lee o se dice o se recita. Bueno, los despido, les agradezco a ambos y retomo un poquito algo que decías hace un momento. En tiempos muy difíciles como los que estamos viviendo, de guerras, de migraciones, de desigualdad, de falta de certezas, y podría seguir enumerando un montón, no está nada mal recordar que en el mundo hay belleza y hay poesía. Gracias, hasta la próxima semana. Auspició este programa CETERA, Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. SUTEBA, Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, acompaña este programa.